Bueno, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les habla Said, un moderado. Bienvenidos un día más al podcast del canal. Bueno, este video quiero aclarar que no va a tener ningún corte, va a ser enteramente yo hablando no sé por cuántos minutos, pero como dije en mi último video, que sí, sé que ha pasado mucho tiempo, dije que iba a hablar sobre las elecciones regionales de Colombia. A ver, este video se graba el sábado en la mañana. Mañana tarde más o menos, y posiblemente se ha subido el día domingo. Así que para ese momento faltarán ya 8 días, una semana, para las elecciones del próximo 27 de octubre. Vamos a hablar, estas elecciones son de carácter regional. ¿Qué se juega en estas elecciones los partidos políticos? Muchas cosas. Pero bueno, ¿qué se elige en estas elecciones para la gente que quizás sea del extranjero? Se eligen cargos como gobernador y alcalde, que son, digámoslo, parte de la rama ejecutiva, por así más o menos decirlo, y por la parte legislativa se eligen consejos municipales, asambleas departamentales y se elige, en el caso de la capital de Colombia, es decir, Bogotá, se elige a las juntas administradoras locales, que son una especie de gobierno de las localidades que conforman la ciudad de Bogotá. Esto por lo general solamente ocurre en la ciudad de Bogotá por su carácter de distrito capital, por ser la capital del país. Bueno, en estas elecciones obviamente el premio mayor, y casi siempre lo es la alcaldía de Bogotá, que es el segundo cargo de mayor importancia de elección popular, anótese eso, en Colombia después de la presidencia de la República. ¿Qué sucede? Estas elecciones regionales se han visto marcadas por muchos aspectos negativos y muy preocupantes ante la opinión pública. Atentados desafortunados con algunos candidatos que han terminado con la muerte de varios de ellos, amenazas y riesgos por parte de algunas organizaciones de observación electoral como la MOE, que es la Misión de Observación Electoral, que es una organización aquí en Colombia encargada de la revisión del riesgo que pueden tener algún tipo de elección popular en Colombia, ha dicho que estas elecciones tienen mucho peligro a causa de que muchas de las regiones del país están en una situación de vulnerabilidad frente a temas como grupos paramilitares o sobrevivientes de los paramilitares, dígase las bandas criminales, y también de las disidencias de las FARC o del ELN también. Es decir, esas elecciones están teniendo mucho peligro y posibilidad de corrupción, trasteo de votos y todas las prácticas electorales que creo que la gente en el mundo conoce. O no sé si cada país tenga sus costumbres electorales raras, pero bueno, es más o menos así. Estas elecciones, pues obviamente todos los partidos políticos se juegan mucho en estas elecciones. En este pequeño podcast voy a hacer un breve análisis de qué se juega cada partido político en esas elecciones. Voy a iniciar con el partido actual en el gobierno, en el ejecutivo, es decir, el Centro Democrático. El Centro Democrático, sin lugar a dudas, se juega y se apuesta por tener un control nacional enorme. En las elecciones de 2015, aunque el Centro Democrático le fue relativamente bien, no olvidemos que por esas épocas el partido no llevaba ni 2 años de haber sido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no le fue como ellos esperaban, aunque obtuvieron alcaldías y algunas gobernaciones, no tuvieron grandes premios como algunas gobernaciones importantes, como por ejemplo la de Antioquia, que desafortunadamente no la ganaron, o por ejemplo la alcaldía de Bogotá, con la que enviaron como candidato a Francisco Santos, el primo del presidente Juan Manuel Santos, y que desafortunadamente el hombre no ganó dicha elección. Este año el Centro Democrático apuesta por tener un nuevo control regional, crear un gran control en varios departamentos del país y sin lugar a dudas tener un control nacional. Esto obviamente es también una prueba de fuego para este partido político. ¿Por qué? No olvidemos que estas elecciones ocurren cuando Iván Duque ya ha cumplido más de un añito con mesecitos de más en la presidencia de Colombia. No olvidemos que el 7 de agosto de este año él cumplió un año de haber sido elegido presidente. Es decir, agosto, septiembre, octubre ya va a cumplir o ya cumplió
14 meses de presidencia. Es decir, en estas elecciones el Centro Democrático se juega mucho. Primero, su credibilidad. Iván Duque en este primer año de gobierno no le ha ido relativamente bien y a nivel internacional mucha gente lo ha dicho y a nivel nacional también. Sin embargo, estas elecciones son su oportunidad de quizás a nivel regional tratar de conseguir apoyos y tratar de que capitalice todo lo obtenido en las elecciones de 2018. Sin embargo, están habiendo muchos efectos que podrían decir lo contrario. En algunos sitios del país donde hay candidatos a la alcaldía o al consejo de este partido, se ha invitado al senador y actual expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y ha sido muy mal recibido con insultos, protestas, incluso las elecciones están enmarcadas en que hace unos pocos días el senador Uribe fue llevado ante la Corte Suprema de Justicia a rendir cuentas sobre el famoso caso de falsos testigos que le está llevando la la Corte Suprema. ¿Qué ocurre? Obviamente el Centro Democrático necesita que le vaya bien en estas elecciones y necesita mostrar de que aún tiene combustible electoral heredado del 2018, de las elecciones presidenciales quiero decir, para ver si puede coronar un buen mapa regional el día 28 de octubre, cuando acaben las elecciones. ¿Qué la pueden tener? Puede ser. También obviamente pues han tenido sus rifirrafes, incluso uno de los candidatos fallecidos durante esta campaña electoral era un candidato del Centro Democrático. Con esto quiero aclarar que la violencia contra candidatos políticos debería ser una violencia que nos afecte a todos sin importar ideología política, porque considero que ante todo somos personas, sin importar nuestras ideas políticas, y es importante respetar todo esto. Así que, pues, por una parte es algo triste esto, y por otra parte, pues refleja que el tema de inseguridad en estas elecciones es fuertísimo y muy grave para la seguridad democrática del país. Por otro lado, vamos a hablar más que todo de los partidos de la línea de la derecha más tradicionales. En este campo vamos a incluir al Partido Conservador, al Partido Liberal, al Partido Cambio Radical, al Partido de la U y a otras formaciones como Mira, Colombia Justa y Libres, entre otras formaciones de índole de derecha. Bueno, ¿qué podemos decir de estos partidos? Los liberales y los conservadores, así como los anteriores partidos mencionados, se juegan más que todo los poderes tradicionales que ya tienen. Si bien se sabe, el Partido Liberal y el Partido Conservador aún tienen control de ciertos departamentos del país, obviamente en estas elecciones se juegan no perder este poder ante nuevos poderes políticos que puedan llegar, ya sea por ejemplo el Centro Democrático u otras organizaciones, ya sea de corte de derechas o incluso de corte progresista. Desafortunadamente, los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, ya desde hace mucho tiempo no pueden poner un presidente de la República de su bancada propia. Es decir, solamente sirven para votos para otros candidatos, como ocurrió en las elecciones de 2018. Sin embargo, a nivel regional son partidos que hay que tener muy en cuenta porque aún tienen el control de ciertos departamentos del país con muchos clanes familiares que ponen a gente de su misma familia en algunos cargos políticos. Obviamente por eso para estos partidos es importante. Al igual que para Cambio Radical y la U es lo mismo. Ellos quieren tener control regional, tener clanes políticos que aún se mantengan firmes y también eliminar ciertos clanes políticos que también podrían ser un problema para ellos en futuras elecciones. Por otro lado, los partidos como Mira y Colombia Justas Libres, que son partidos muy conocidos porque son de índole de derecha, pero también son partidos muy conocidos porque se engloban en torno a temas cristianos, ya que son partidos forjados por algunas comunidades protestantes en Colombia. Son partidos que, bueno, han tenido mucha popularidad en algunos sectores, pero que no les alcanza para tener un gran control regional. Por lo general, estos partidos se han o lanzado en coalición con otros partidos de su mismo espectro político o se han atrevido a lanzarse solos y es algo respetable, obviamente, y se debe admirar. Obviamente, pues estos partidos tienen de cierto reconocimiento, pero obviamente en esas elecciones, si logran algunas victorias, será de puro plumazo y de nada más. Por otro lado, pues también voy a poner un caso especial que es el partido ADA,
o Partido Alianza Democrática Afrodescendiente, y es que este partido es extraño. Este partido se fundó recientemente en este año y curiosamente está en el ojo de la duda a causa de que en solo muy pocos meses de vida inscribió a más de 3.000 candidatos a diferentes cargos en Colombia: consejo, gobernaciones, alcaldías, asambleas, etcétera. Mucha gente ha criticado este partido porque muchas de las personas que avaló este partido tienen vinculaciones con varios mmm, problemas de corrupción, han sido investigados por la Procuraduría, la Contraloría, tienen también procesos de fiscalía por algunos delitos, en fin. Obviamente con eso no quiero decir que este partido sea un partido de corruptos, para nada, pero también obviamente cabe aclarar que es importante tener en cuenta que este partido es muy raro que haya escrito tanta gente y no teniendo mucho tiempo de fundación. Esperamos que este partido no sea como aquí en Colombia ocurre mucho con ciertos partidos que se dice que pueden ser populares, pero que no duran ni 3 años y terminan siendo o investigados por nexos con paramilitares o terminan perdiendo la personería jurídica. Es decir, dejan de existir. Por otro lado, he dejado, ya como más o menos en otra línea, a los partidos de corte progresista barra izquierda, como pueden ser el Partido Alianza Verde, el Polo Democrático, los decentes, es decir, la gente que está con Petro, Gustavo Petro, el ex candidato a la presidencia y actual senador. También aquí podríamos incluir al partido de las FARC, porque sí, ahorita hablaremos un poco más de esto en profundidad. El partido Maíz, entre otras agrupaciones ya de corte de izquierdas. Bueno, ¿qué podríamos decir de estos partidos? Obviamente estos partidos no tienen una base electoral muy fuerte, aunque vienen energizados a causa de lo que obtuvieron con las elecciones de 2018. No olvidemos que Gustavo Petro, con sus propios votos, pero también con los votos de otros movimientos de este corte político, obtuvieron casi 8 millones de votos. Obviamente, pues Iván Duque obtuvo más y eso no lo podemos negar. Sin embargo, estos partidos obviamente no son muy comunes por tener un alto poder regional, sino porque solamente buscan atacar a viejos poderes políticos, tratar de hablar de cambio en algunas regiones del país y obviamente pues les ha ido muy bien. Un ejemplo de esto es que Bogotá, la capital del país, desde hace varios años ha estado gobernada por gobiernos de este corte progresista, concretamente del Polo Democrático o de corte progresista, como fue el caso, por ejemplo, del gobierno de Gustavo Petro, que se lanzó por un movimiento independiente. Obviamente, pues sí, la alcaldía de Bogotá ha tenido muchos problemas con estos candidatos, ya que han sufrido varios cuestionamientos. Samuel Moreno, por ejemplo, el tema del carrusel de la contratación, que fue el boom, y que también precipitó mucho la caída de la izquierda que tendría en las elecciones del año de hace 4 años, cuando ganó el actual burgomaestre de Bogotá, Enrique Peñalosa. Obviamente, pues estos partidos pues luchan por unos nichos que ya tienen, como es por ejemplo Bogotá y otros sitios, y tratar de ganar en otros sitios del país, municipios pequeños, quizás también ganar alguna gobernación, pero obviamente comprenden que es más complicado porque estos partidos por lo general pues tratan de ganar sin tener que utilizar las típicas mafias y estrategias del tamal o del mercado como usan otros partidos políticos. Por último, he querido dejar más que todo a movimientos más pequeños y movimientos más municipales o regionales que se han creado, como por ejemplo Colombia Renaciente, entre otros. ¿Por qué? Porque estos movimientos, pues por lo general se crean durante época electoral regional y son movimientos que buscan es obtener un control de sus municipios, tratar de crear movimientos de ciudadanos de dichos municipios o departamentos para tratar de lograr el poder y tratar de llegar a los consejos, a las asambleas, alcaldías incluso. Y pues obviamente esto es muy respetable y es algo genuino. También cabe aclarar que no todos los partidos políticos han lanzado candidatos propios. Algunos se han ido en coaliciones, por ejemplo partidos de derecha o partidos de izquierda también o progresistas, se han unido con algunos candidatos para tratar de controlar y tener quizás más posibilidad de ganar.
Sé que hace poco dije el partido de las FARC y lo omití, pido disculpas. El partido de las FARC, obviamente, estas serían sus segundas, bueno, estas sí serían en firme sus primeras elecciones como un partido político. Si bien uno de los grandes temas también que ocurrió en este año es que las FARC, o un bloque fuerte de las FARC compuesto por Iván Márquez, Jesús Santrich, alias Romaña y alias El Paisa, decidieron volver de nuevo a las armas. Hay muestras de que gran parte del sector de las FARC siguen firmes con el proceso de paz y se han dispuesto incluso a pelear en territorio electoral. Obviamente no se han lanzado a todo el país porque son conscientes de que se podrían pegar un cascazo a nivel nacional si lo hicieran, pero han tratado de hacerlo y de unirse para tratar de crear una política común. Con esto no quiero decir que se les esté dando un lavado de cara, pero también es importante entender que si hay un sector de la guerrilla comprometido con la democracia, el proceso de paz no se debería alterar en ningún aspecto general. Bueno, ahora sí, ya como para darnos un pequeño final, ¿qué nos podemos esperar de estas elecciones? Hay mucho en juego. Serían más o menos las primeras elecciones regionales en Colombia donde el todopoderoso poder que tenían las FARC en un momento ya no está. Pero obviamente hay varios poderes locales que se están repartiendo ese territorio que las FARC abandonó tras el proceso de paz. Y obviamente ahí hay Bacrín, las disidencias de las FARC, como dije anteriormente, el narcotráfico, políticos corruptos, poderes, clanes familiares que obviamente van a interferir mucho en esta cuestión. En las elecciones de Colombia a nivel regional nos podemos esperar muchas cosas. Estas elecciones son muy comunes porque ocurren cosas que no sé si solo ocurren en Colombia o si ocurren en América Latina. Cosas como, por ejemplo, mesas electorales que no se abren a la hora que son, incluso se pueden llegar a abrir una hora después de lo que de la hora en que se deberían abrir. Aquí en Colombia los comicios se inician a las 8 de la mañana y acaban a las 4 de la tarde. Hay algunos mesas que a veces inician una hora o mucho tiempo más tarde, y eso también es muy común aquí. También es muy común que en algunos municipios de Colombia no se puedan hacer las elecciones porque los ciudadanos o deciden por medio de protesta bloquear las elecciones porque consideran que ningún candidato que está ese año en la pelea por la alcaldía les puede dar les puede dar esperanzas, o también pues puede ocurrir infinidad de cosas, el famoso tema de los corrupción en los votos, el trasteo de votos de difuntos, gente que vota dos veces. Es decir, aquí nos enfrentamos a muchas cosas. ¿Qué consejo le doy a los colombianos ya faltando 8 días para las elecciones? Un consejo simple, por favor, voten. Sí, sé que suena estúpido, sé que suena ridículo, pero por favor, voten. Es importante. Sí, sé que mucha gente no le gustará votar, considerará que no es necesario, pero la verdad es que deberían votar. Es importante. Estas elecciones se juegan mucho. Y cuando digo mucho, es mucho. Con esto no quiero incentivar que voten por algún movimiento político en especial, para nada. Yo soy de respetuoso de cada opinión política. Si usted quiere votar al Centro Democrático, es libre de hacerlo. Si quiere votar al Polo o a la Alianza Verde, es libre de hacerlo. Lo único que le pido es que sea consciente de que su voto es importante. Hágalo no solo por usted, sino por el futuro de sus hijos y por el futuro de su municipio, departamento. Hágalo, porque obviamente sí, sabemos que las elecciones presidenciales son importantes, pero lo que más lo afecta a usted es la política local. Lo que haga su alcalde, lo que haga su gobernador por su departamento. Eso es importante para usted. No era importante tanto las elecciones presidenciales. Pero bueno, sí, son importantes al fin y al cabo. Me estoy contradiciendo, sí, pero también es importante que usted esté consciente de las decisiones de su gobierno local y regional. Por otro lado, pues también decir que estas elecciones pues se van a marcar por muchas cosas, no sabemos qué pueda ocurrir. Muchos abanderan que posiblemente pueda darse un nuevo triunfo al Centro Democrático, algunos expertos lo analizan. Puede ser, también puede ser el triunfo de nuevas ideas, puede serlo, en fin, hay muchas cosas que se pueden analizar de esto. También, pues, quiero contar una anécdota en especial. Yo, la persona que les habla, Estalinismo Moderado, fue escogido como jurado de votación. Sí, así es.
No les puedo decir en qué lugar del país ni en qué lugar porque me lo reservo para mí, pero sí, fui escogido como jurado de votación. ¿Qué puedo decir sobre esto? Eh, no soy muy fan de esto, es mi primera vez como jurado, espero que me vaya bien. Y pues bueno, por eso subo este video hoy, porque la próxima semana pues tendré que estar preparándome para ese día y pues también porque tendré la semana muy ocupada por otras cuestiones. Y nada, amigos, sé que no he subido mucho contenido en estos tiempos. El canal secundario que iba a crear el baúl de estalinismo pues está un poquito abandonado. Bueno, no le he subido nada. Espero en diciembre poder subir algo, por lo menos un video así sea corto hablando de algún tema en particular. Y bueno, en fin, es todo lo que quería decir. No olviden suscribirse, dar like. Prometo que durante mi época vacacional trataré de subir mejor contenido y más contenido para ustedes. Me despido y les deseo un feliz inicio de semana a la gente que me escuche o que vea mis videos fuera de Colombia y a la gente que sea de Colombia. Bueno, personas, no, el próximo de este domingo, en 8 días, ustedes van a escoger el futuro de su país. Espero que sean conscientes de lo que van a hacer y voten, por favor, así sea en blanco, pero voten. Háganlo por el bien de todos. Así que nada, hasta la próxima.